Tengan buenos días, Dios me les bendiga. Vamos a estar de pie un momentito, vamos a orar. Y vamos a entregarle el ministerio de la palabra al que sabe de la palabra, al Señor Jesucristo. Y le pido que le dé la sabiduría para comprender esta nuestra realidad espiritual y eterna. Hay mucha gente, hermano, que se juega la vida como en la ruleta diaria, haciendo las cosas incorrectas para irse para el infierno. Señor, revélale esta palabra a la gente, porque esto es una realidad espiritual aquí, en el pasado y en el futuro. Lo que voy a hablar ahorita forma parte de la doctrina que nos corresponde comprender, lo que son las consecuencias del pecado y la obra poderosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque la tumba de Jesús está vacía. Señor, dale la sabiduría a tu siervo para predicar sencillo, y que este mensaje vaya profundo en el espíritu de vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Fíjese algo, iglesia. La realidad de todo ser humano es un encuentro ineludible que tenemos con la muerte. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo no nos vamos a morir? Todos nos vamos a morir. Cada cual tiene su hora. ¿Por qué morir? Es consecuencia del pecado de Adán y Eva, su desobediencia. De hecho, la Biblia dice que por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tanto que Adán, aunque no murió en ese momento de forma física, sí lo hizo espiritual, pero ineludiblemente las consecuencias del pecado lo alcanzaron, y 930 años después Adán murió. La escritura enseña que no hay puntos intermedios, señores. Ojo, la muerte física es la manifestación visible y evidencia de que Adán ocurrió en una muerte espiritual por su acción, lo que la Biblia llamaría la primera muerte. Y de hecho esto pasó a todos los hombres. Entonces, hermanos, la muerte representa la realidad de cada ser humano. No importa si tenemos 20 años, 50 años, si eres un bebé recién nacido, o si estás en el útero de la madre, no importa. La muerte es consecuencia del pecado. Por eso que los niños mueren. Y la Biblia no dice que los niños van para el cielo. Son pecadores. Y es muy debatido este tema. Ahora, para muchos la muerte es el término del ciclo de la vida. Para otros es la reencarnación o el problema del karma. Pero sabe, para todos los seres humanos, los que nos han precedido, los que en este tiempo y en el futuro morirán, tendrán que experimentar el evento más trascendental para el ser humano. Se llama la eternidad. Un día Jesús dijo una verdad sine qua non. Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Para Jesús, la muerte es más que dejar de existir como ser humano. Es algo real y con trascendencia eterna. A través del apóstol Juan, él está revelando a la iglesia un acontecimiento sin precedentes, y es la resurrección de los muertos. No está hablando que si unos van para el infierno, no, otros van para el cielo. Aquí
Me voy a centrar en lo que es la resurrección de los muertos. Todos nosotros tendremos que resucitar un día, seamos cristianos o no seamos cristianos. Ahora, todo ser humano resucitará cuando, a la hora determinada por Dios, donde todos los seres humanos que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, la voz del Salvador, la voz del juez. Unos saldrán para resurrección de vida eterna y otros para resurrección de condenación eterna. Si queremos entender un poco la palabra resucitar, significa levantarse de entre los muertos, volver a la vida de manera sobrenatural. Ahora, la verdad central de la resurrección es fundamental y es el tema central de las Escrituras, la doctrina de la resurrección, lo cual subyace, señores, en la resurrección misma de Jesús. Porque Él al resucitar venció la muerte, el poder del pecado y la muerte. De hecho, Él lo dice en Apocalipsis 1:18: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Nunca la ha tenido Satanás? Ahora, la resurrección de Jesucristo no es solo una realidad espiritual, también es un hecho histórico. Ahora, ¿cuál es la importancia de Jesucristo? Nunca nadie había resucitado. Para nosotros que vivimos en Cristo, tenemos conocimiento que pasa con la muerte. Para la gente normal afuera, ya morir significa no volver nunca más a ver un ser querido, ni poder volver a hablar con él. Lo cual en la Biblia no es así. Porque los que estamos en Cristo Jesús dijo: aunque esté muerto, vivirán. Si todos morimos en Cristo, en mi familia, nos veremos ya en la eternidad. Ahora, la resurrección de Jesucristo le da validez a las Escrituras, pues su muerte y resurrección fue trazada proféticamente desde la eternidad, con la finalidad de dar solución definitiva al pecado. Y además que toda la humanidad tuviera acceso al perdón de Dios y a la vida eterna a través del Evangelio de Jesucristo, porque la muerte es una consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y no solo es muerte física, ojo. El problema no es que se murió, uno se muera en lo físico, es lo eterno. La eternidad en el infierno es horrible. Ahora, la realidad espiritual es que en Cristo Jesús, o que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Esa es la piedra angular de la doctrina cristiana y nuestra fe. De hecho, es un hecho, valga la redundancia, incuestionable. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles dan testimonio fehaciente de esta realidad. Quedó grabado en la historia y en la historia judía. Y dice: se presentó vivo, no muerto, no resucitado. O sea, es algo extraño, como un zombie así. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Hechos 1:3 para lo que escribe. La verdad de la resurrección es que Jesús dividió la historia en antes y después de Cristo. Además, su resurrección es la garantía que tenemos los que creemos en Jesucristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él como Salvador personal. Allí descansa nuestra fe, descansa también el inicio de otras resurrecciones después de Él. Acordémonos que en la Biblia hay referencia a algunas resurrecciones previas, pero eso no es resurrección. Estas personas, aunque resucitaron, lo dice la Biblia, murieron. Los que se levantaron de la muerte es uno solo, se llama Jesús.
Ahora, ¿cuál es la verdad espiritual de la resurrección? Lo primero es que Jesús resucitó. Esa es nuestra garantía. Ahora, ¿cómo yo puedo entender y aceptar lo que me dice la Biblia, me dice la historia? Pero primero necesito enfocarme más en lo que dice Dios, lo que dice las Escrituras. Es la fuente por excelencia y es la única que puede decirnos acerca de la realidad de la muerte y la resurrección. No hay otras religiones. El apóstol Pablo expresa con claridad la realidad de la resurrección. El por qué estamos reunidos millones de seres humanos en iglesias alabando a Dios, y por qué día a día millones de seres humanos entregan sus vidas a Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14, 18 dice: y si Cristo no resucitó, ahí está el dilema. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, yo no tendría sentido estar parado aquí delante de ustedes. ¿Por qué? Porque vana también entonces sería vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, perdón. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, que parece un trabalengua, vuestra fe es vana, aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados, y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La verdad central de la resurrección, un hecho indubitable, incuestionable y aceptado por la humanidad. De hecho, en el Museo Louvre en París está la carta, el pergamino firmado por Poncio Pilatos, donde certifica la muerte de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Dios se ha encargado de dejar pruebas indubitables de la existencia real de Jesús, más que una película. Ahora, la garantía de nuestra resurrección es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El problema no es resucitar, es resucitar de entre los muertos. Por lo cual, no solo validó ser o decir yo era el Hijo de Dios, Él lo validó. No solamente eso, era el Mesías, sino también que le quitó a la muerte su aguijón y su poder, demostrando su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Por eso Jesús dijo un día: no temáis al que puede matar el cuerpo. No. Más bien tener temor del que puede no solamente matar el cuerpo, sino meterlo en el infierno. Hoy hay millones de seres humanos en el infierno porque piensan que Jesús no era real. Ahora, cuando resucita, da cumplimiento estricto a las Escrituras, porque el salmista dijo en el Salmos 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La Biblia enseña entonces que Dios no creó al hombre para morir, sino para señorear y juzgar sobre aquello que le fue confiado. Ahora, la resurrección de Jesús era necesaria para nuestra redención. Alguien tenía que pagar la deuda, por eso se llama redención, redimir. Porque si no nos hubiese redimido, no tendríamos esperanza, y la muerte sería el final de nuestra vida. Pero como Él resucitó, la historia secular y la historia judía hace mención de un evento superpoderoso. Porque cuando Jesús entregó su espíritu, tembló la tierra. Y dice Mateo 27, 52, 53: y se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los de santos que habían dormido se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, no antes, sino después que Él resucitó, y se aparecieron a muchos. Y esto es en conexión con la resurrección de Jesús. Y de cierto modo, escúcheme bien lo que hemos estudiado, las fiestas judías en relación a Jesús. Dice que, o eso es lo que nos da a entender el texto bíblico, pues no hay ningún tipo de información, que estas personas que resucitaron después de Jesús es como para dar cumplimiento a lo relativo a la fiesta judía de las primicias, según Levítico 23, 1:21 y 1 Corintios 15:20. Entender el tema de la resurrección es esencial, señores. ¿Alguno de nosotros se quiere morir? Pero ahí Hebreos 9:27 dice que por cuanto todos nos vamos a morir, porque está determinado por Dios morir una sola vez. Lo que rebate la doctrina de la reencarnación y el karma u otras doctrinas del hombre. Ahora, piensa que la primera muerte es la de Adán, pero él no muere físicamente, muere espiritualmente primero. Y la primera resurrección habla de Cristo, mas no como una resurrección física inicial, sino como la espiritual. Porque primero vamos a ver que el hombre resucitará primero en lo espiritual y luego recibirá un cuerpo de resurrección y otros un cuerpo para ir al infierno, al lago que arde en fuego y azufre. Porque el problema no es quedarte en el infierno, eso es temporal. Ahora, además, dice que la Biblia es la única fuente de revelación que nos da comprensión del significado de toda simbología profética que prefiguraba la obra de Jesús, y su muerte y su resurrección. 1 Corintios 15, 20, 23 dice lo siguiente: mas ahora, dígalo conmigo, mas ahora Cristo ha resucitado. Wow, esa es la verdad de los siglos, primicia de los que durmieron es hecho. Si yo no leo la Biblia, no puedo entender esto. Porque primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden para resucitar. Primero se necesitaba que el que tiene la vida y la resurrección, Jesús lo dijo: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y lo declaró cuando a Marta le dijo: esta muerte no es para otra cosa, sino para glorificar al Padre. Escúcheme bien, la realidad de la resurrección radica en que Cristo ha resucitado. Es un hecho cumplido una sola vez y para siempre. Jesús no necesita ser crucificado muchas veces, ni volver a hacer entonces las obras muertas, como dice Hebreos capítulo 6, verso 1. La realidad de la resurrección entonces en Cristo Jesús. Y hay dos palabras griegas que me voy a permitir usarlas para ser más específico en lo que es la resurrección. Y es la palabra protos, que habla de primera. O sea, no hay otra resurrección. La palabra protos en el griego dice que es la primera. No hay otra. Y la palabra anastasis habla de resurrección. Entonces, la primera resurrección es una sola, la de Jesús. ¿Resucitar del qué? Hay otra palabra
en griego, que es eka. Eka, que a su vez el significado que tiene es necros. Necros, que habla de muertos. O sea, la primera resurrección de entre los muertos. Y estas mismas palabras se utilizan en Apocalipsis 2:5. Es interesante esto, hermano, esto es demasiado profundo. Yo simplemente voy a poner delante de ustedes un poco de conocimiento. Ahora, aunque las escrituras hacen referencia a otras resurrecciones, la gran verdad espiritual es que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Pues aunque en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos serán vivificados. No resurrección, vivificados. Esto es un evento sobrenatural que ya lo vamos a ver. Esto ocurre en la transformación. Si usted ha leído primera Tesalonicenses 4:13 en adelante, se dará cuenta que allí hay algo que se llama transformación. Ahora, en Cristo Jesús todos son vivificados, y esto implica que cada uno en su orden debido. Primero Jesucristo como las primicias, y luego nosotros, diga conmigo, nosotros en su venida. Yo le invito a venir la próxima semana para que pueda ver la continuidad de esto, mucho más profundo todavía que esto. Porque si Cristo viene hoy, escúcheme bien, si el rapto es hoy, ¿cuántos nos quedamos o cuántos nos vamos? Esa es la realidad de nosotros, señores. Usted puede venir aquí a la iglesia y no pasa nada. Porque si yo no tengo una relación con Jesucristo, yo no vivo el evangelio, me voy a beber caña, por ahí ando, hago de todo, como decimos los venezolanos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sigo adelante. El apóstol Pablo enseña que hay un orden en otras resurrecciones. Estoy tratando de enseñar esto, que aunque es muy profundo, de la forma más sencilla posible. Primero Cristo, las primicias de los muertos. Luego viene la resurrección de los santos en Jerusalén como la segunda resurrección que hay que tomar en cuenta. Eso está en Mateo 27, 52, 53. Y luego viene el rapto de la iglesia. Y déjeme decirle que todos los eventos proféticos preparados para el final están todos cumplidos. Lo único que falta es que suene la trompeta. Y ahí es donde todos tenemos que tener el oído. Porque si la trompeta suena con voz de arcángel, profeta de Dios, y no la escuchamos, nos vamos a quedar para verle la cara al diablo aquí abajo y vivir lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Ya estamos viendo cosas que están pasando en el mundo. Por eso esto es una serie, no es en capítulos, es una serie para enseñarnos que Cristo viene ya, y después viene la gran tribulación, viene el anticristo, y van a ser tiempos tan horribles que Jesús dijo que si no fuesen acortados no hubiese carne salva. Los seres humanos en 3 años y medio se acabarían. Y quiero decirles, si estamos en los tiempos bíblicos correctos y en los tiempos correctos, estamos ya en medio de la primera mitad de la semana 70 de Daniel. Así que tenemos que estar alerta. Hoy voy a hablar de la resurrección.
Yo voy a hablar la próxima semana de otra cosa. La semana pasada hablé de otra cosa. Ahora, aunque en el Antiguo Testamento se supone la doctrina de la resurrección, como dijo Job en Job 19:25, o Isaías en su capítulo 26, 19 al 21, solamente es el profeta Daniel, en Daniel 12:2, quien describe este evento escatológico con precisión. Ahora, lo significativo de esta revelación en la Biblia es que hace referencia a otros muertos. Diga conmigo, otros muertos. Usted dirá, pero bueno, pastor, muerto, ¿verdad que sí? No. Es que cuando yo entiendo la primera resurrección y entiendo la segunda resurrección, hay unos que van a resucitar en la primera resurrección, van a estar dentro de esto. Pero los que resuciten en la segunda resurrección van a recibir un cuerpo de resurrección para condenación. Pero si yo entiendo la escatología, la iglesia habrá sido raptada y estará dentro esperando el bema de Cristo, que es el tribunal de Cristo, y la fiesta de las bodas del Cordero. Nadie que resucite en la segunda resurrección se va a salvar de la condenación eterna. Apocalipsis 25, verso A dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando entiendo entonces los principios de escatología, todo lo que es la profecía bíblica, veo las señales cumplidas, lo que se espera ahorita en los próximos 4 o 5 años. Es lo que se ha ido hablando ya bastante en la iglesia. De aquí a 4, 3 años la iglesia debería ser raptada. No se puede precisar, pero si entramos ya por las señales de los cielos, las lunas de sangre y todo ese tipo de señales que Dios ha dado, entonces cuando entendemos las fiestas, Jesús murió en una fiesta, pero también nació en una fiesta. Y se van a cumplir las fiestas en Jesús y en la historia. Porque Jesús vino en una fiesta y entró a Jerusalén. Y con una fiesta volverá a entrar a Jerusalén. Ahora entonces, la Biblia llama a los otros muertos aquellos que tuvieron que esperar 1000 años para volver a resucitar. ¿De dónde resucitaron? Del infierno. El infierno es un lugar pasajero de tormento. No es eterno, señores. Porque la Biblia dice que el Hades, el infierno, van a ser echados en el lago que arde en fuego y azufre. El infierno de Jesús dijo no fue hecho para los hombres, sino para Satanás. Pero ahí van, como un lugar de tormento previo, todos aquellos que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver quiénes son los que van ahí. Ellos van para resurrección, para condenación, lo cual es consecuencia de no haber aceptado el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: arrepentíos y creed al Evangelio, el cual revela el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Él le dijo a Marta en Juan 11:25: Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir entonces que la única condición de salvación es creer en Jesucristo. Ahora, la primera resurrección acontece antes del milenio, 1000 años, el reino milenial, el establecimiento del reino milenial. No voy a entrar en esta parte de la escatología ni de la profecía bíblica, porque quiero centrarme en la resurrección. Pero sí conlleva el tiempo milenial un periodo de tiempo que comprende desde el momento que Jesús resucitó hace 2023 años hasta iniciar su reinado en el milenio. Y la segunda resurrección ocurrirá al final del milenio, lo cual no tiene potestad sobre los redimidos. Oseas capítulo 6 verso 2
Eso es una palabra profética allá en medio del Antiguo Testamento. Él dice que pasarían 2 días y en el tercer día nos daría vida juntamente con Él. Ya pasaron los 2 días de Oseas, o sea, 2000 años. Estamos dentro ya de lo que es el periodo final de la dispensación de la gracia, la cual son 2000 años. Estamos en el 2023. O sea, señores, tenemos 23 años pasados de los 2000 años que dice la Biblia que dura la dispensación de la gracia. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de ser, hermano, sencillito. No me voy a meter como un teólogo. Pero la profecía bíblica se cumple. Ahora, la doctrina de la resurrección describe que tanto justos como injustos resucitarán en el tiempo postrero, lo cual es ratificado por Jesucristo cuando dijo un día que los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Qué horrible destino para aquellos, hermanos, que van a la condenación. Ahora, el libro de Apocalipsis, en su versículo 20, capítulo 20, 11 y 12, dice: y vi un gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados los que no están inscritos, no son salvos después de 1000 años. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por lo que estaban escritos en los libros según sus obras. Los muertos, no los vivos. En este juicio del trono blanco no hay vivos, están muertos. Y cuando leemos dice que el mar entregará a sus muertos, el Seol, el Hades, el infierno, la misma muerte entregará a sus muertos para presentarse aquí. El texto bíblico es claro. Enseña que después del milenio resucitarán los otros muertos, los que no están en el cielo, en la boda del Cordero, ni esperando el bima de Cristo, el tribunal de Cristo. Aquellos que no fueron hallados su nombre escrito en el libro de la vida, quienes recibirán un cuerpo nuevo, ¿sí? Pero para ser atormentado por los siglos de los siglos en el lago que arde en fuego y azufre. He escuchado por allí que algunos dicen que Satanás es un espíritu, que la candela no le hace nada, que los muertos, estas personas, como son espíritus, van ahí al lago de fuego, pero como son espíritus no les va a pasar nada. Lo que no han entendido que la Biblia enseña que la primera resurrección, decíamos, que acontece antes del milenio y conlleva un periodo de tiempo que comprende desde la resurrección de Jesús hasta iniciar su reinado milenial, y luego la segunda resurrección después del milenio. Ahora, algo importante que dice Juan 5, 28, 29 es que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Yo necesito asegurarme de mantenerme dentro de la salvación, que yo tenga un fruto en mi conversión, porque la conversión es un suceso. Perdón, la salvación es un suceso, pero la conversión es un proceso. Bienaventurados los que participaron en la primera resurrección, pues la gran verdad espiritual de nuestra salvación radica en la resurrección de Jesucristo. Pues Él nos libró de la potestad de las tinieblas, lo cual es la piedra angular y fundamental de la fe, de nuestra fe. Ahora, la diferencia entre la primera y segunda resurrección radica en que
Los bienaventurados irán a disfrutar la vida eterna, pero los otros muertos serán resucitados para ser atormentados en el lago de fuego, lo cual es la muerte segunda. Si el infierno es horrible, ahora imagínese tener un cuerpo sólido y tener vida en ese cuerpo. La Biblia dice que ahí es donde hay algunos textos que nos hablan del horror que hay en esos lugares. Entonces, los otros muertos son los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre. Fíjese que la Biblia nos dice o nos describe ciertas cositas muy puntuales. Tomé aquí para hacer referencia del lago que arde en fuego y azufre. Se llama el fuego eterno. Dice que los que serán levantados del polvo, según Daniel 12:2, un lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, un lugar de tormentos y llamas, un lugar de tormento con fuego y azufre. Ahí irán al castigo eterno aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Entonces la Biblia, hermano, como única fuente de revelación de la voluntad de Dios, y el libro de Apocalipsis nos hace una advertencia. Apocalipsis 2:11: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se lo está diciendo a las naciones, no se lo está diciendo a la gente de allá afuera, a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En los capítulos de Apocalipsis 2 encontramos que Jesús habla al que tenga oídos, que oiga con cuidado lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y dice que al que venciere tendrá promesas. Ejemplo, escúcheme bien: le daré de comer del árbol de la vida, daré a comer del maná escondido, yo le daré autoridad sobre naciones, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 21:7 dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Ahora, el momento sobrenatural de la resurrección, al apóstol Pablo se le ha revelado esto. Romanos capítulo 8 verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. La Biblia anuncia que un día millones de seres humanos resucitarán y seremos vivificados, transformados en un abrir y cerrar de ojos por el mismo poder sobrenatural del Espíritu de Dios que levantó a Jesús entre los muertos. Ahora, transformando nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, cuerpos de resurrección, conforme a la resurrección de Cristo y de acuerdo al orden de la resurrección. Por eso 1 Corintios 15, 53, 56 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbídese la muerte en victoria. Alguien pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la ley es el pecado. Entonces, hermano, el infierno no es un lugar bueno para vivir y no fue diseñado por Dios para el ser humano. Ahora, la gran realidad de la cruz, para terminar: la resurrección de Jesucristo marcó la victoria
victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Finalmente la Biblia revela el momento glorioso cuando el postrer enemigo se ha destruido. Sorbida es la muerte en victoria, pues la muerte es derrotada por la resurrección de Jesucristo. Y aunque nadie estuvo presente cuando Él resucitó, no hubo testigos, lo que sí está claro que resucitó, y después de eso muchos sepulcros de los santos se abrieron. Y con esto, hermanos, se cierran las páginas de la historia del ser humano. Se cierran las gloriosas páginas de lo que es el plan eterno de salvación diseñado antes de la eternidad. Por eso que la cruz es un símbolo de maldición. Maldito es todo aquello que es colgado en el madero, dice la Biblia. Ahora tendremos cuerpos transformados, cuerpos de resurrección, porque Jesús, al resucitar, se convirtió en la primicia de los muertos. Ahora, para cerrar el telón de la historia y entrar a la eternidad, imagínense, hermanos, óigame, si usted nunca lo ha visto, va a llegar un momento donde se cierra la historia del ser humano. La Biblia no dice más nada, porque cuando entra la eternidad ya no hay más nada. Sin embargo, después de este evento, cielos nuevos, tierra nueva, y baja la nueva Jerusalén. De esto vamos a hablar pronto también. Allí es donde vamos a estar. Usted no va a estar. Yo sí voy a estar. Usted va a estar. Yo también. Yo sí voy a estar. Si usted no se quiere quedar, entonces va para la condenación eterna. Y entonces, ¿dónde está nuestra salvación? Usted va a estar en la nueva Jerusalén. Ese es el paraíso. Le damos gracias a aquel que después que resucitó se fue con el bandido, aquel convertido, y le dijo, y removió los 2 querubines que estaban en la entrada del huerto de Edén. Y ahí irse al cielo a presentarse delante de Dios. Apocalipsis 20, 14, 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Finalmente, mis hermanos, la muerte y el Hades son esencialmente expresiones sinónimas en la Biblia, cuyo destino final es el lago que arde en fuego y azufre. Y con ellos se cierran las páginas de la historia humana, pues Jesús con su resurrección pagó nuestra admisión a la resurrección. Finalmente, la resurrección de los muertos es una realidad sin discusión, pues el mismo Jesús señaló: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, ricos, pobres, generales, mandatarios, príncipes, reyes, cuando los sepulcros oigan su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Entonces, mis hermanos, la muerte física es la manifestación visible de la muerte espiritual. No hay puntos intermedios, no hay purgatorio, eso no existe. Las palabras de Jesús son claras: unos resucitan para condenación eterna y otros para salvación eterna. La doctrina entonces de la resurrección tiene un cumplimiento en la resurrección de Cristo, quien al resucitar venció al poder de la muerte, dejando bien claro: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Incline su rostro. Padre, tú nos presentas un panorama. Millones de seres humanos alejados de Dios por la eternidad. Sabe, toda persona viva y la que ha de vivir todavía, y de las que ya vivieron, fueron facturadas en la cruz del Calvario. Facturadas, fueron redimidas. Alguien pagó el precio, se llama Jesucristo.
lo pagó con su vida. Sobre él vino el peso del pecado, la condenación eterna, separación de Dios. Jesús está diciendo: cuando los sepulcros escuchen mi voz, se abrirán. Y lo que estaba dentro, la muerte no los puede retener. Irán unos a la presencia de Dios por la eternidad para salvación, y otros estarán listos para presentarse ante el gran juez supremo de la tierra. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No juguemos al cristiano. No tengamos doble vida. No tengamos doble vida, porque no sabemos cuándo nos vamos. Algunos dicen: yo no puedo aceptar a Jesucristo porque tengo que arreglar en mi vida. Si usted muere esta noche, ¿a dónde crees que vas? La pregunta sine qua non. Todos tenemos que sobrevivir la muerte, porque saben, la redención ya se fue pagada. La vida eterna se hereda cuando uno muere. Cuando pasa la puerta de la muerte y te consigues que no hay vuelta atrás, que esa puerta tiene solamente entrada, pero no tiene salida. Incline su rostro. Padre, mira a cada persona que está acá. Mira a cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, porque un día a bien tú vistes tocar las puertas de nuestro corazón. Enseña a cada uno de ellos a entender que la salvación tuvo un precio. Fuimos redimidos. Que la salvación es unipersonal. No porque mi mamá es evangélica ya yo estoy en el cielo. No, no. La muerte es unipersonal también. Y yo escojo, mientras estoy vivo, el lugar donde voy a estar en la eternidad. Yo no sé usted. Tal vez usted coincide conmigo. A mí me da temor. Me da temor creerme que soy salvo. Me da temor pensar que yo pueda cometer algo y al momento de mi partida no vaya para donde yo espero. Porque sabe, si no tenemos doctrina y no conocemos palabra. Voy a hacer una pregunta para ir cerrando. ¿Cuántos conocen qué es el rapto de la iglesia? Levánteme la mano. O sea, los demás se quedan acá cuando suena la trompeta. Porque si yo no sé, no entiendo que la salvación va más allá, porque me tengo que morir. No puedo vivir eternamente en este cuerpo. Lo único que puede hacer la diferencia es que si Cristo viene ahora, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero no precederemos a los que ya murieron en Cristo primero. Seremos transformados y arrebatados a las nubes. Así que pronto voy a enseñar sobre eso también. Pero todo esto, señores, toda esta serie de enseñanzas es para amonestar nuestros corazones y nuestro espíritu que toda la profecía está cumplida. Han pasado 2023 años y lo único que se espera ahora es el rapto, porque ya se está hablando del anticristo. Ya el mundo ha caído como en una caída así, libre, donde vemos la economía, enfermedades, guerras. Vemos que se está exigiendo la presencia de un hombre que tome control de lo económico, lo militar, lo religioso y las guerras y todo aquello, la economía. Hasta el mismo Papa lo dijo. Por eso la Biblia dice: póngase de pie, levante su cabeza.
y mire hacia adelante, hacia allá, hacia arriba. Jesús dijo en Mateo 25: cuando veas todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El salmista David lo dijo de otra manera: erguíos, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Se llama Jesús, el Adonai. Padre, gracias por la palabra. Desato fe en nuestros corazones. Guarda a nuestros hijos que también están en el pacto. Haz que ellos también conozcan del Señor Jesús. Nuestra familia, ore por su momento, por su familia. Póngala delante del altar de Dios. Ore por ellos para que el Señor quites las vendas de sus ojos, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Póngale, Señor, ahí su familia, porque a nosotros no duele nuestra familia, porque el infierno es horrible. Ahora imagínense el lago que arde en fuego y azufre. Ese es eterno. Gusanos que entran y salen, la conciencia, el fuego. Un lugar que fue hecho para el diablo, para condenarlo, para que sufra el diablo. Imagínese un ser humano en ese lugar. Invite, hable de personas, hable de Cristo, predique el evangelio. Traiga gente para acá, para los pies del Señor. Póngalos a los pies de Cristo para que Él los pueda salvar, sanar, no solamente en lo físico, sino en el alma y en el corazón. Padre, gracias, te damos honra y gloria. Tributémosles un aplauso y un gloria a Dios, al Señor. Padre, recibe la honra, recibe la gloria, porque he predicado tu palabra conforme tú la has dispuesto en mi corazón, Espíritu Santo, y que toda la gloria es para ti, porque el conocimiento viene de ti, Señor. Que esto vaya profundamente en el corazón, en la mente y el espíritu de cada creyente. Te lo pedimos, Padre. Cuídanos, guárdanos, Señor, de todo tipo de tropiezo. Gracias, porque sabemos que tú eres fiel también con nuestra familia y tratarás en el corazón de ellos, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.